Hola, mi nombre es Natalia Nombera, soy estudiante de medicina del cuarto año en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la SEC. Hoy voy a hablarles acerca de Hymenolepis nana e Hymenolepis minuta. Cualquier duda que tengan acerca del tema pueden escribirme al correo que aparece en esta parte inferior. Los objetivos de la presentación de hoy serán aprender acerca de la epidemiología y la morfología de las especies tanto Hymenolepis nana como diminuta, comprender la relación hueso-patógeno y cómo esto se manifiesta clínicamente, así como conocer cuáles son las pruebas de laboratorio pertinentes para un diagnóstico oportuno y cuál es el esquema de tratamiento. La presentación se realizará de la siguiente manera. Primero hablaremos acerca de algunas generalidades, luego incluyendo taxonomía, luego morfología, hablaremos un poco del ciclo biológico y epidemiología, patogénesis y manifestaciones clínicas, y finalmente pasaremos al diagnóstico, tratamiento y prevención. Ahora un caso antes de comenzar. Tenemos un paciente de 3 años que acude a urgencia por dolor abdominal intenso y diarrea profusa desde hace 3 días. Ambos papás mencionan que ha tenido poco apetito, deposiciones sueltas y prurito anal de hace unas semanas. No ha recibido medicación y cuando le hacemos la anamnesis resalta una mudanza debido a una plaga de ratones en el edificio. Al examen físico el abdomen se encuentra distendido con meteorismo de la palpación. Además tiene signo del pliegue positivo. Podría pausar el video mientras piensa en cuál sería la sospecha clínica, las pruebas diagnósticas y el tratamiento que realizaría para este paciente. Ahora empecemos con las generalidades. Ambas especies de Hymenolepis corresponden a un grupo mucho más grande que vendrían a ser los helmintos. Los helmintos pertenecen al reino Animalia y son lo que coloquialmente conocemos como gusanos. Acá tenemos tres filums importantes, anélidos, platelmintos y nemátodos, y nos vamos a centrar en estos últimos dos, platelmintos y nemátodos. Los platelmintos son los llamados gusanos planos, tienen ausencia de cavidad general y están aplanados dorsoventralmente, mientras que los nemátodos son los llamados gusanos redondos o cilíndricos. Dentro de los platelmintos tenemos a dos clases, la clase de los céstodes, que son gusanos en forma de cinta, y los tremátodes, que son gusanos en forma de duela o en forma de hoja. Y dentro de los nemátodos vamos a tener a diferentes especies que pueden clasificarse según al sistema al cual se encuentran infectando. Entonces, dentro de los céstodes tenemos como especies más representativas Taenia solium, Taenia saginata, Diphyllobotrium, Echinococcus, y acá también van a encontrarse Hymenolepis nana y Hymenolepis diminuta. Dentro de los tremátodos tenemos a Schistosoma, tenemos a Paragonimus, y dentro de los nematodes tenemos, por ejemplo, Ancylostoma, Duodenale, Necator americanus, Enterobius vermicularis, Strongyloides stercoralis, y Toxocara canis, entre otros, por ejemplo. Ahora nos vamos a centrar un poco más en la clase a la que pertenecen Hymenolepis, que vendrían a ser los céstodes. Los céstodes son parásitos aplanados, son parásitos que tienen forma de cinta, que suelen tener color blanco amarillento y son hermafroditas y se reproducen por huevos. Suelen vivir en el intestino del hospedero y en este caso tienen diferentes partes que los conforman. Por ejemplo, tienen un escólex o cabeza que puede estar acompañada por ventosas, pueden tener un rostelo que puede estar conformado por una corona de ganchos, un cuello que está conformado por células pluripotenciales, es una zona de proliferación, y lo que vendría a ser el estróbilo, y el estróbilo está conformado por las proglótides. En este caso, cada una de las proglótides se define como un segmento y cada uno de esos segmentos, como dijimos que son hermafroditas, contienen aparato reproductor femenino y masculino. Por lo tanto, son autosuficientes y capaces de autofecundarse. Además, contienen un poro genital por el cual se va a expulsar los huevos. Cuando vemos acá esta imagen nos muestra cómo van, a medida que se alejan de la cabeza, va a ocurrir la maduración de las proglótides. Las más cercanas son proglótides inmaduras, en las cuales tanto los órganos reproductores masculinos como femeninos no están bien diferenciados y por lo tanto todavía no son capaces de autofecundarse. Luego tenemos los maduros que ya son capaces y finalmente los grávidos en el cual el útero se encuentra lleno de huevos y estos huevos son infectivos. Después de dar este breve repaso a la taxonomía, vamos a
entrar al Hymenolépis. Entonces, Hymenolépis, nana y diminuta vendrían a ser cestodes pequeños que habitan en el intestino delgado, cuyo estadio infectivo son los huevos y que infectan principalmente a hombres y roedores. Bueno, ya dijimos que pertenece al reino Animalia, al filum Platelmintos, a la clase Cestode, al orden Cyclophilidae y a la familia Hymenolepididae. Como pueden ver acá dentro de esta clase, los cestodes no es la única familia que lo conforma, también hay otras, y esta vendría a ser la que corresponde a Hymenolépis nana e Hymenolépis diminuta. Ahora, cuando leemos su morfología, vamos a hacerlo según los estadios y lo he colocado de manera comparativa para que puedan distinguir las diferencias entre las características tanto de nana como de diminuta. En este caso, el gusano adulto de Hymenolépis nana tiene un tamaño de 1.54 centímetros, a diferencia de Hymenolépis diminuta, que es mucho más grande, como pueden observar en la imagen, puede llegar hasta 70 centímetros. Ambos son de color blanco grisáceo. En este caso, en Hymenolépis nana ocurre algo curioso que es el llamado efecto de aglomeración. Esto quiere decir que en parte el tamaño de estos gusanos va a estar condicionado por cuántos se encuentran dentro del intestino. Entonces, cuanto mayor es el número de parásitos, va a ser más pequeño el tamaño. Esto ocurre por competencia de nutrientes. También ambas especies se van a diferenciar en cuanto a su escólex. El escólex de Hymenolépis nana es un escólex que tiene una forma romboidal y tiene 4 ventosas que son hemisféricas y tienen este rostelo. Es un rostelo pequeño, puede retraerse y tiene una corona que está conformada por 20 a 30 ganchos. En cambio, el escólex de Hymenolépis diminuta es un escólex de forma mucho más piriforme, también tiene 4 ventosas, pero su rostelo es rudimentario y no tiene ganchos. Y esta es una característica muy importante que nos va a permitir diferenciarlo microbiológicamente. Entonces, aquí estaba de lo que hablábamos. Esta es una imagen del Scolex de Hymenolépis nana con el rostelo retraído. Pueden observar las ventosas y el rostelo se encontraría acá. Acá el rostelo se encuentra evaginado. Pueden ver la corona que tiene 20 a 30 ganchos. Esas serían las ventosas. Acá también tenemos otra imagen. En el caso de Hymenolépis diminuta podemos observar el Scolex con las 4 ventosas y con este rostelo rudimentario, pero que evidentemente carece de ganchos. En el caso de Hymenolépis nana, el cuello es largo y delgado y el de diminuta es corto. Las proglótides van a tener un número de hasta 200, tener una forma trapezoidal con este borde bien definido y van a ser más anchas que largas en nana. En el ancho va a ser de 0.81 milímetro con un largo de hasta 0.3 milímetros y como pueden ver el útero se encuentra expandido en toda la región. Tanto nana como diminuta van a tener un poro genital lateral, el cual desembocan tanto los órganos reproductores masculinos como femeninos y se va a encontrar ubicado todos estos poros a un mismo lado del gusano. Lo que sí lo diferencia en las proglótides de nana y de diminuta es, primero, el número. Acá tenemos un número mayor, pueden llegar hasta 1000 proglótides. Aunque ambas son trapezoidales, podemos ver que estas son un poco más rectangulares y no tienen un borde tan marcado, lo que nos permite hacer la diferenciación morfológica. Y además que son más grandes. Estos tienen un ancho de hasta 25 milímetros y un largo de hasta 0.8 milímetros. En realidad es difícil poder distinguir a las proglótides porque suelen desintegrarse en el tracto gastrointestinal y son por eso rara vez vistas en heces. Usualmente el huevo es el estadio diagnóstico. La longevidad de Hymenolépis nana es de 4 a 6 semanas, similar a la de diminuta, que es de 5 a 7 semanas. Como mencioné, los huevos son el estadio diagnóstico de la himenolepiasis y en el caso de nana tienen forma esférica, son de color hialinos. En diminuta también tienen forma esférica, pero son más amarillentos. Y el tamaño es mayor en diminuta, pueden llegar hasta 60 por 80 micras, a diferencia de nana que llega a 40 por 60 micras. Ambos constan de dos membranas, una membrana externa delgada y una membrana interna, que también se le denomina embrióforo. Y acá tenemos a un embrión. Este es el embrión exacanto, o también denominado oncósfera, que está provista por 3 pares de ganchos. Esto es común en ambas especies y van a tener estos 3 pares de ganchos dispuestos en forma paralela en el caso de nana o en forma de abanico en el caso de diminuta. Lo que lo va a diferenciar es la presencia de estos engrosamientos,
los cuales parten de la membrana vitelina interna y a partir de los cuales nacen filamentos polares en número de 4 a 8. Parece una cabellera en esta zona. Y eso es una característica que no posee diminuta. Ahora les tengo una pregunta. ¿Cuál creen que es el tipo de ciclo evolutivo que tienen Hymenopus nana y Hymenopus diminuta respectivamente? La respuesta a esta pregunta es que Hymenopus nana puede tener dos tipos de ciclos evolutivos, uno directo monoxénico o otro que podría ser indirecto o heteroxénico, mientras que diminuta solamente tiene uno, que es el indirecto o heteroxénico. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante, pero recordemos que un ciclo monoxénico tenemos un solo huésped, a diferencia de un indirecto en el cual hay dos, un huésped definitivo y un huésped intermediario. El huésped definitivo es aquel que tiene al estadio adulto y el huésped intermediario es aquel que tiene los estadios larvales. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del ciclo evolutivo. Primero vamos a empezar con Hymenopus nana. Como dijimos, tiene dos tipos de ciclo, un ciclo directo o monoxénico y un ciclo indirecto o heteroxénico. Vamos a empezar explicando el directo o monoxénico. En este caso, el mismo ser humano hace de huésped definitivo y huésped intermediario. El hombre se contamina cuando ingiere huevos embrionados, los cuales son producto de la contaminación de hospederos definitivos, que en este caso puede ser un hombre o también pueden ser roedores, y este tipo de contaminación es fecal oral. Entonces, una vez que los ingiere y por lo tanto se infecta, por la acción de las sales biliares y de los jugos gástricos, este embrión exancanto o también llamado oncósfera va a eclosionar en el duodeno. Y una vez que eclosiona, lo que va a ocurrir es que va a atravesar la lámina propia de las vellosidades intestinales y una vez que las atraviesa, va a perder los ganchos y va a desarrollarse en aproximadamente de 2 días aproximadamente en lo que vendría a ser una larva cisticercoides. Y una vez que se desarrolla en larva cisticercoide, esta va a empezar a engrosarse y contiene el escólex, y como vamos a ver más adelante, pero lo contiene invaginado, y aproximadamente unos 3 a 4 días después, más tarde, lo que va a ocurrir es de que la larva cisticercoide va a salir, va a romper la vellosidad y va a volver a la luz intestinal. Y esto va a ocurrir principalmente a nivel del ilion, en esta porción principalmente. Entonces, una vez que sale la larva cisticercoide, se vagina el escólex y y empiezan a adherirse por medio de sus corona de ganchos, por medio de sus ventosas, y va a empezar a convertirse en un gusano adulto completamente iniciando la formación de las proglótides, va a hacerlo en aproximadamente unos 20 días. Entonces, una vez que ya es un gusano adulto, como dijimos, los cestos están conformados por proglótides. Las proglótides contienen órganos reproductivos femeninos y masculinos, son organismos hermafroditas, por lo tanto, es capaz de autofecundarse. Entonces, pronto nosotros vamos a tener proglótides, las cuales van a estar llenas de huevos. Entonces, estos huevos van a ser liberados por medio cuando estas proglótides pasan a través de las heces y se desintegran. Y por lo tanto, y es importante recalcar, estos huevos son infectantes desde el momento en que son librados, no necesitan ningún tiempo de maduración en el ambiente externo. Por lo tanto, constituyen el estadio tanto de diagnóstico como el estadio infectante. Y ahora, y esto es un aspecto muy interesante acerca del tipo de ciclo directo de Hymenopus nana, es que nosotros tenemos autoinfección y dos tipos de autoinfección, interna y externa. Y esto es muy importante porque, aunque en realidad, como lo mencioné en diapositivas anteriores, el tiempo de vida de un gusano adulto es aproximadamente 4 a 6 semanas, este proceso de autoinfección puede permitir que esta infección persista durante varios años. Entonces, la autoinfección externa se da porque, por ejemplo, una persona que tiene malos hábitos de higiene no se lava las manos después de ir al baño. Entonces, estos mismos huevos embrionados que libera se contamina por la mano, por ejemplo, y los vuelve a ingerir. Entonces, inicia otro ciclo de nuevo. Ahora, ¿qué otra cosa puede ocurrir también? Es de que estos mismos huevos que han sido liberados permanezcan en el intestino, eclosionen, se convierten en larvas cisticercoides, atraviesan, luego se convierten en gusanos adultos e inicia este nuevo ciclo. Entonces va a continuar este ciclo. Hymenopus nana es el único cesto que produce autoinfección interna.
Ahora vamos a hablar acerca del otro tipo de ciclo, que es el ciclo indirecto o el ciclo heteroxénico. En este caso, el hospero intermediario ya no es el hombre, sino es un artrópodo. Los huevos embrionados que son liberados por parte de los hospederos definitivos, tanto el hombre como los roedores, van a ser consumidos por esos insectos que son coprófagos y van a infectar a estos artrópodos y va a desarrollarse el estadio cisticercoide. Y una vez que se desarrolla esta larva cisticercoide, que va a migrar a través del aparato digestivo del insecto, el hombre se va a contaminar, y los roedores también, cuando ingieren a estos artrópodos. Usualmente el hombre lo es de manera accidental. Y bueno, luego ser deglutidos, el cisticercoide se libera y luego migra a este ilion, y es en el ilion donde se vagina y luego se fija con su excólex y vuelve a desarrollarse hasta en un organismo adulto, de nuevo iniciando el ciclo. Ustedes se preguntarán probablemente si hay alguna diferencia entre esta larva cisticercoide, tanto en el insecto como en la que tenemos en el ser humano. Y la diferencia es en el número de capas. En realidad, en el ser humano, o tanto en el intestino del ratón, a tener una sola capa, mientras que cuando se desarrolla en el insecto tiene 3 capas. Entonces, esto fue Hymenoplepis nana. Ahora voy a explicar cómo es el ciclo evolutivo de Hymenoplepis diminuta. En este caso es un tipo de ciclo únicamente indirecto o heteroxénico, y en este caso los huéspedes intermediarios, que también son artrópodos coprófagos, se van a infectar cuando ingieren las heces contaminadas, las cuales son heces de roedores usualmente, porque esta es una infección mucho más accidental del ser humano. Y en este caso, en el intestino de los artrópodos, los huevos se rompen, se libera la oncósfera, penetra la mucosa intestinal, se desarrolla en larva cisticercoide en aproximadamente un periodo de 180 horas, y luego tenemos el desarrollo de esta larva cisticercoide. Y a diferencia de Hymenoplepis nana, donde el huevo constituía el estadio diagnóstico y el estadio infectante, acá tenemos que el estadio diagnóstico siguen siendo los huevos, pero el estadio infectante son las larvas cisticercoides. Entonces, las larvas cisticercoides, que se encuentran dentro de la cavidad corporal de este artrópodo, una vez que este artrópodo es consumido de manera accidental por el ser humano, porque usualmente el huésped definitivo por excelencia es el roedor, entonces esta larva cisticercoide se desarrolla en el intestino delgado, se vagina el escólex, luego se convierte en un gusano adulto, las proglótides empiezan a autofecundarse y tenemos proglótides grávidas que van a liberar huevos. Lo que es importante recordar es que estos huevos no son estadios infectantes para el mismo ser humano, por lo tanto, no existe transmisión interhumana. Eso es una diferencia muy importante. Además, aunque en el intestino de la rata, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en el intestino de la rata, suelen desarrollarse más de uno de estos parásitos, Hymenoplepis diminuta. En el ser humano máximo hay uno o dos, no suelen haber más. Por eso estas infecciones son mucho más ligeras, a diferencia de la Hymenoplepis nana, donde tenemos el proceso de autoinfección que permite perpetuar, y porque vive poco y en 5 a 7 semanas tendría que resolverse. En el caso de Hymenoplepis nana, otro aspecto muy importante es de que es la única teniasis en la cual va a encontrarse cientos y aún miles, ¿no?, de céstodes, a diferencia, ¿no?, de por ejemplo, otros ejemplos de infecciones por cestos, en donde el parasitismo es usualmente de un solo adulto. Entonces, ahora vamos a ver un poco acerca de la morfología de la larva cisticercoide y de lo que vendría a ser el hospero en intermediario en Hymenoplepis diminuta, que es Tribolium confusum o el falso gorgojo de las harinas. Esta es una imagen de la larva cisticercoide de Hymenoplepis diminuta. Tiene aproximadamente 300 micras de diámetro y, como pueden ver, tiene una cola posterior, tiene este protoescólex, que es un escólex vaginado, y tiene este poro del cisticercoide. En esta larva cisticercoide, ¿dónde se desarrolla? Se desarrolla dentro de la cavidad, o de la cavidad corporal del hospero intermediario, que en este caso sería el artrópodo. Coloqué esta imagen que corresponde a la de Hymenoplepis nana, voy a colocar acá, para que distingan que, a diferencia de la larva cisticercoide de Hymenoplepis diminuta, esta carece de una cola posterior. Y en el caso de Tribolium confusum, que es el hospero intermediario de Hymenoplepis diminuta, tiene un tamaño de aproximadamente 3 a 4 milímetros, es de un color marrón rojizo,
y tiene una forma aplanada, no tiene capacidad para volar y usualmente realiza la puesta sobre los granos. Y es de esta manera que la gente se contamina. Ahora vamos a resaltar algunos aspectos epidemiológicos. La infección por Hymenopteris es el ejemplo de infección por cestodes más común y dentro de esto se encuentra Hymenopteris nana en la cabeza. La distribución es cosmopolita, frecuentemente en zonas como África, Sudamérica, Europa Oriental y sur de Estados Unidos, los climas cálidos y templados. La población más afectada son niños en edad escolar y preescolar y familias en hacinamiento. Ahora recordemos, ¿no? Huésped definitivo es aquel en el cual se desarrolla el estadio adulto, huésped intermediario donde se desarrolla los estadios larvales. Entonces, huésped definitivo habitualmente es el hombre y accidental pueden ser roedores o caninos. Aquí desarrollamos el gusano adulto. Y huésped intermediario son las pulgas y escarabajos. No olvidemos que eso tiene un ciclo directo monoxénico en el cual el mismo hombre es el huésped definitivo e intermediario, pero también puede tener un ciclo heteroxénico donde estos artrópodos trabajan como huéspedes intermediarios. Luego tenemos que la forma infectante es el huevo de Hymenopteris nana, que también es la forma de diagnóstico, y la vía de infección es oral, fecal oral, y el periodo prepatente es de 20 a 30 días. Bueno, el periodo prepatente es el periodo que ocurre desde que ocurre la infección de una persona por los huevos hasta que la persona empieza a liberar los huevos en las heces. En el caso de Hymenopteris diminuta, la distribución también es como política. Se ha visto que las zonas más afectadas en el Perú son Cajamarca y Tingo María. La población más afectada también suelen ser niños, higiene deficiente, mala cocción de alimentos y roedores. El huésped definitivo, en este caso accidental, es el hombre y habitual son los roedores. Y huésped intermediario son los artrópodos coprófagos. Y en este caso tenemos también principalmente el burbujo de grano o atribolio confuso. Entonces, la forma infectante del parásito va a variar, ¿no? Para el huésped definitivo es la larva cisticercoide y para el huésped intermediario es el huevo de Hymenopteris diminuta. La vía de infección también es fecal oral y tiene un periodo prepatente, igual que Hymenopteris nana, de 20 a 30 días. Los parásitos, como mencioné, se suelen ubicar en el intestino delgado, en los dos tercios superiores del ilion, con el escólex introducido dentro de las criptas glandulares. Usualmente las himenoleupiasis suelen producir lesiones leves en las cuales hay inflamación de la pared intestinal, pero más que todo es por el efecto traumático directo. Esto es especialmente importante en Hymenopteris nana, donde las larvas citicercoides se encuentran atravesando la mucosa intestinal. Entonces es por eso que puede haber alteraciones mayores en cuanto a la absorción de algunos nutrientes, especialmente cuando hay infecciones masivas. Además, como mencioné al inicio, una de las poblaciones más afectadas suelen ser los niños, y especialmente niños que tienen factores de riesgo como desnutrición, inmunosupresión o tienen una edad bastante corta, como 3 a 7 años. Esta invasión de la mucosa intestinal puede ser peligrosa, puede producir necrosis, descamación del epitelio, y en esos lugares donde se está fijando este gusano adulto y puede dar lugar a una enteritis, ¿no? Y en el cual puede llegar a ser bastante grave. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, esto está relacionado bastante con el número de parásitos, si es leve o sintomático, y a medida que se vuelve moderado o severo empiezan a agregarse dolor abdominal, diarrea, irritabilidad, dolor de cabeza, y cuando es severo, especialmente en niños pequeños, como mencioné en el diapositivo anterior, desarrollan una enteritis, un cuadro caracterizado por hiporexia, pérdida de peso, diarreas abundantes, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico y meteorismo. Este fue un estudio que se llevó a cabo en Cusco con un estudio transversal en el cual se eligió una cohorte de niños que estaban participando y en la cual se intentó evaluar en esta tabla específicamente cuáles eran los síntomas más asociados con Hymenopteris nana y con otras infecciones parasitarias. Entonces, los síntomas tanto constitucionales como gastrointestinales que fueron más reportados fueron dolor de cabeza, fueron también fiebre, luego tenemos también anorexia, dolor en el cuadrante superior derecho, fatiga y también tenemos diarrea. Y también dispepsia. Solamente cuando comparamos la infección de Hymenopteris nana comparado con cuando no están infectados por parásitos,
se vio que había una asociación significante en cuanto a la diarrea, en cuanto a la ictericia y en cuanto al dolor de cabeza. Y si comparamos la infección por Immunolepis nana y otros parásitos solamente con otros parásitos, se vio que había una asociación significativa con varios síntomas como diarrea, ictericia, dolor de cabeza, fatiga, fiebre y dispepsia. En este mismo estudio lo que se hizo fue comparar los síntomas en niños que tenían una carga parasitaria más alta, el punto de corte fue 500 huevos por gramo en las heces, con aquellos que tenían menos, y en este caso se vio de que los niños que tenían más tenían una asociación significativa y eran mucho más probable que reporten pérdida de peso, fiebre, diarrea e ictericia. El diagnóstico de Immunolepis se realiza por un examen cobroparasitológico que tiene que ser seriado. El estadio infectivo es en este caso los huevos y también se puede evaluar la carga parasitaria. Entonces se puede hacer un examen en fresco, también se pueden utilizar técnicas de concentración, sedimentación y también técnicas cuantitativas que pueden ser importantes para la carga parasitaria. Y si hacemos un análisis de laboratorio, un hemograma nos va a mostrar que suelen tener los pacientes una anemia leve y eosinofilia. En este caso tenemos que el tratamiento se recomienda a personas que son sintomáticas. El fármaco de elección es praziquantel y ahora vamos a explicar por qué. El mecanismo de acción de este es aumentar la permeabilidad de las membranas de las células del parásito hacia los iones calcio. Entonces, esta de manera ocurre una contracción de los músculos del parásito y entonces ocurre la parálisis, en esta parálisis espástica. El praziquantel se consume por vía oral y tiene una muy buena absorción y también es capaz de atravesar la mucosa intestinal. Por lo tanto, destruye tanto parásitos adultos como los cisticercoides. Porque, como ya hemos mencionado, los parásitos adultos se encuentran fijos a través del escólex en las criptas glandulares y las larvas cisticercoides se encuentran en el interior de las vellosidades. Entonces, necesitamos un fármaco que sea capaz de eliminarlas también. La dosis de elección es 25 miligramos por kilogramo por vía oral en una dosis única que se repite a las 2 semanas. Otro fármaco, que es la niclosamida, en su mecanismo de acción es de que disminuye el potencial de la membrana mitocondrial interna y inhibe la fosforilación oxidativa, pero es menos recomendado porque no destruye las larvas cisticercoides porque no es capaz de atravesar la mucosa intestinal. La prevención de la infección por Himenolepis suele ser medidas sanitarias, evitar la contaminación fecal del medio ambiente, medidas de disposición discreta y saneamiento ambiental, educación sanitaria, tratamiento de los individuos infectados y también la erradicación de los roedores. Ahora les presento el caso del inicio. Es subrayado en amarillo lo más importante. Tenemos la edad, 3 años, y los síntomas y signos: dolor abdominal intenso, diarrea profusa, deposiciones sueltas, prurito anal, que tiene abdomen distendido, el examen físico, meteorismo, dolor y signo del pliegue positivo. Además tiene antecedente epidemiológico de una plaga de ratones en su edificio. El signo de pliegue positivo nos indica que es un niño deshidratado, entonces la diarrea está siendo bastante intensa. Y con todos los demás nos puede acercar, teniendo en cuenta el antecedente de la plaga de ratones, en que estamos tratando con un caso de una infección por Himenolepis, que considerando que el niño es bastante pequeño, ha producido un cuadro severo de enteritis. En este caso, la sospecha clínica, la que sería una infección por Himenolepis nana, se tendría que confirmar con un examen cobroparasitológico seriado para observar los huevos y el tratamiento de elección sería praziquantel. Esta es la bibliografía que utilicé para la presentación de hoy. Gracias por quedarse hasta el final del video. Si tienen alguna duda pueden enviarla a mi correo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.